Bienvenido. Nos alegra tanto que nos acompañes esta mañana. Somos la Iglesia Bíblica El Camino, un lugar para crecer, pertenecer y ser amado. Te invito a meditar en las palabras del salmista que dicen: Yo amo a mi Dios, porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él, porque me escucha. La muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir. Sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a mi Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso, que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera, y Él vino en mi ayuda. Hola hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto poder compartirles un pasaje de la Biblia y poder leerlo juntos. Les invito a que vayamos a 2 de Timoteo 2, del 1 al 10. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, y para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, ante esta y cualquier situación les invito a que seamos esos hijos e hijas esforzados, comprometidos, fieles y pacientes, como un soldado de Jesucristo. Espero en Dios verles pronto.
Buenos días, hermanos. Qué gozo que podemos estar juntos esta mañana para alabar al Señor. Yo quiero animarte a que pienses en la letra de esta canción. Es hora de alabar al Rey. No importa cómo estén nuestras circunstancias, hoy es el tiempo, ahora es el tiempo de exaltar su santo nombre. Así que canta con nosotros. Ven, es hora. Es hora de
Jesús le decía a sus discípulos, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Quiero animarte que mientras cantas esta canción pienses, si Cristo es tu Señor, entonces vives como Él vivió, piensas como Él pensaba, hablas como Él hablaba. Así que renovemos nuestra mente mientras adoramos al Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo no me detendrá de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor.
entregar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y es descender tu poder. Los que estamos aquí, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder. Los que estamos aquí, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe. Buen día, hermanos y amigos. Nos gozamos en saludarles y poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. 2 meses. Hemos estado separados como iglesia 2 meses. Esto provocado por un virus que se salió de control en el mundo. Una pandemia, al menos eso se ha dicho. El contacto estrecho que teníamos ahora es distante. Extrañamos saludarnos y abrazarnos de cerca. También mucho se ha dicho que esta situación unió a las familias por un encierro ordenado por las autoridades, con el famoso quédate en casa, como medida preventiva.
Separados antes por el trabajo y las actividades escolares y universitarias, ahora vivimos todo el tiempo unidos en casa, pero hallamos factores externos colocados dentro de los hogares que amenazan la unidad. La televisión, internet, redes sociales, celulares, etc. Y también hallamos factores internos, falta de comunicación, de respeto, de amor, de justicia, de orden, etc. Todo esto puede provocar separación y distancia en la familia y en la iglesia. Pero es decisión nuestra. Cierto, la separación y la distancia han sido causadas por varios factores y debemos estar conscientes de esa situación y preguntarnos, ¿cuáles son los riesgos de estar separados? ¿Qué consecuencias pueden haber al separarnos y distanciarnos de aquellos que amamos, especialmente de la familia y la iglesia? Acompáñame a la historia de hoy. Estamos llegando al final del capítulo 26 de Mateo. Abre ahí tu Biblia. La semana pasada vimos lo que sucedía en la casa del sumo sacerdote, un juicio en contra de Jesús ante los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, buscando la forma de entregarle a la muerte. Ahora veremos lo que pasaba en el patio de aquella casa, mientras se llevaba a cabo dicho juicio. Leamos. Mateo 26, 69 al 75 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliéndole a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este pasaje es conocido como la negación de Pedro, o Pedro niega a Jesús. Cierto, es claramente evidente. Pedro era un hombre con muchos altibajos durante el tiempo que estuvo con Jesús, aprendiendo con dureza y vergüenza. Pero vemos a un Pedro en el libro de los Hechos con la cabeza en alto, con firmeza y convicción, distinto. No juzguemos con ligereza a Pedro, porque podemos aprender mucho de lo que Dios hizo con este hombre, y puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Déjame llevarte a unos versículos primero, no por justificar a Pedro, sino para entender su posición y la nuestra. Entendamos algo de la época que le tocó vivir a Pedro, y entendamos la nuestra. Mateo 10, 18 al 20 dice: Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En este pasaje, Jesús enseñaba a sus discípulos acerca de las persecuciones y tribulaciones que vendrían por causa de la justicia y por causa de él. El Espíritu de Dios es el que hablaría en ellos cuando fueran entregados a los concilios y autoridades, para dar testimonio delante de reyes, gobernadores y gentiles. Después de que Jesús resucitara, pasó algo importante. Hechos 1:4 dice: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa? Jesús les había dicho tiempo atrás que era necesario que Él se fuera y que les mandaría otro consolador para que estuviera con ellos para siempre. Jesús era en ese momento su consolador, pero les mandaría otro. ¿Quién era ese consolador? Hechos 1:8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo aún no había venido sobre los discípulos,
y por tanto no había venido sobre Pedro. Pero una vez venido sobre ellos, serían testigos y darían testimonio de la verdad. Primera de Corintios 12:3 dice: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a Jesús, si no es por el Espíritu. Y nadie que tenga el Espíritu de Dios puede llamar anatema o maldito a Jesús. Notemos pues, y no por justificar, que Pedro no estaba capacitado para dar testimonio de la verdad delante de los hombres. Resultaría vano si el Espíritu de Dios no había venido sobre él. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, estamos entonces capacitados para dar testimonio de la verdad y ser testigos fieles. Así que, aprendamos. ¿Tienes al Espíritu de Dios morando en ti? Si estuvieras en la situación de Pedro, ¿qué hubieras hecho? Veamos los antecedentes. Jesús les había dicho a sus discípulos que en aquella noche se escandalizarían de él, porque así estaba escrito. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. Jesús le dijo: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos dijeron lo mismo: yo también, Señor, no te negaré. Ni yo tampoco, ni yo, etc. Sus palabras eran sinceras y emotivas, pero no se prepararon para la prueba que venía. Jesús tomó a Pedro y a otros 2 y les dijo que se sentía muy triste y angustiado hasta la muerte. Les pidió que velaran con él. Eso implicaba que oraran, pero no lo hicieron. La prueba que se acercaba no era apta para hombres que no oraban. Solo Jesús oró. Vendrán pruebas, y si no estás apto para pasarlas, te pueden llevar hasta el punto de negar a tu Señor, como lo hizo Pedro. La primera cosa que te capacita para la prueba es la oración, y lo hemos estado aprendiendo en estos últimos 3 domingos. La hora había llegado, y gente armada hasta los dientes arrestó a aquel que era capaz de callar el mar impetuoso y el viento recio. Aquel que era capaz de resucitar a un hombre después de 4 días de muerto. Un hombre para muchos peligroso. Y Pedro con su espada cortando oreja, atentando sin saberlo o entenderlo contra la voluntad de Dios. Una vez arrestado Jesús, ¿qué pasó? En Mateo 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pedro huyó, como los otros discípulos. ¿Cómo huyó? Dejándole, es decir, separándose de él para escapar. Imagínense, Pedro ve la violencia con que arrestan a Jesús, el miedo se apodera de él, se va separando poco a poco, dejándole, y cuando ve la oportunidad, huye. La separación te pone en posición de escape. Advertencia. Estamos separados, obligados por las circunstancias. Por tanto, estamos en una posición de escape. Ante las pruebas que se avecinan, porque siempre vendrán pruebas y no sabes de qué tamaño serán. Si no oras, empezarás a separarte poco a poco y estarás en posición de escape. Y te será fácil negar a los que amas. La unidad de la iglesia está en juego. La unidad de la familia está en juego. La unidad del matrimonio está en juego. La unidad de los jóvenes está en juego. La unidad con Cristo está en juego. Así que, 1. Ora para que estés fortalecido. 2. No te separes, evita huir ante la prueba y no dejes a los que amas. Bien, Jesús después de su arresto es llevado ante el concilio en casa del sumo sacerdote, Caifás. Y vemos en Mateo 26:59 lo siguiente.
Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro acompañaba a Jesús guardando una distancia y no quería ser descubierto. Eso lo notamos cuando lo niega. Pero el hecho de seguir a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote daba señal de que Pedro amaba a Jesús, a pesar de sus acciones. Sí, pero la distancia, es decir, el seguir a Jesús de lejos, tenía su riesgo. El propósito de Pedro al seguir de lejos a Jesús era ver el fin. ¿En qué terminaría el juicio? ¿Cuál sería la sentencia? Pero el riesgo, sin darse cuenta, era negar a su maestro. De las cosas que Dios siempre ha querido, están estas. Levítico 26:12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Primer libro de Crónicas 17:13 dice: yo le seré por padre, y él me será por hijo. La relación de esposo y esposa, como la de hijo y padre, se basan en el amor y obediencia, permaneciendo en unidad. La distancia pone en riesgo al amor, a la obediencia y a la unidad. La distancia entre personas que se aman no ayuda mucho cuando hay problemas. La distancia de Pedro en nada ayudaba a su maestro, aunque Jesús no lo necesitaba. La distancia lo llevó a negarlo. Cuando el creyente se separa por causa de las pruebas, está en posición de huir del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y estando en la distancia, como siguiendo a Jesús de lejos para ver el fin, está en una posición de negarle. La iglesia está en riesgo. ¿Cómo evitar la separación y acortar la distancia? La familia distanciada solo ve de lejos lo que sucede entre sus miembros y solo esperan ver en qué terminará el asunto. La familia está en riesgo. ¿Cómo acortar la distancia? 1. Ora por la iglesia. Ora por tu familia. Aparta un tiempo y un lugar para hacerlo y hazlo con profundidad. 2. No te separes. En la iglesia tenemos grupos y redes reuniéndose en la semana. En el boletín hallarás información. Mantente cerca y en contacto para ayudar y ser ayudado. En familia pónganse de acuerdo para estar en contacto todo el tiempo. 3. No estés a distancia, es decir, no estés distante donde nadie te vea o no sepa de ti. Si en la iglesia, como en la familia, ves a alguno que no anda bien y está en una situación difícil, acorta la distancia y habla con él o ella, llámale. Cuando comas en familia, apaga la televisión y aleja los celulares. Eviten estar distanciados. La falta de oración, la separación y la distancia son conductos que te pueden llevar a la negación de aquellos a quienes amas. Ok, ha llegado un momento de Pedro. Tiene la opción de confesar a su maestro o negarlo. Veamos. Pedro no oró. Huyó separándose y está distanciado, siguiendo a Jesús de lejos. Adentro, ante un sistema religioso corrompido, Jesús está en juicio con falsos testimonios acerca de él. Afuera, sentado con alguaciles que arrestaron a Jesús y con 2 criadas sirviendo en el lugar, está Pedro, con testimonios verdaderos acerca de él. Jesús no abrió su boca ante los testimonios falsos. Pedro abrió su boca ante testimonios verdaderos. Ha llegado el momento de ver el resultado de no orar, de alejarse para huir y de estar distanciado. Mateo 26, 69 a 70 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Primer testimonio. Una criada le dice directamente a Pedro: tú también estabas con ellos, yo te he visto, eras uno de ellos. La respuesta de Pedro no fue confesar, sino negar delante de todos quién era, y de esta forma empezar a negar a su maestro. No sé lo que dices. ¿De qué hablas, mujer? Me confundes con otra persona. Una de las maneras de negar al Señor es negando quiénes somos. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? El verdadero creyente es notorio, sobresale por su conducta, porque sigue las instrucciones de Dios. Es diferente. Tarde o temprano le dirán: tú eres distinto a los demás. ¿Eres cristiano? Así dicen luego.
La gente que no conoce a Jesús lo puede percibir en ti y en mí, pero si no estamos preparados para confesarle, le negaremos. La gente espera mucho de un creyente de Jesús, y tiene razón. Se espera que un creyente tenga buena conducta, buenas palabras, buenas actitudes, firmeza. Tanto es así que cuando el creyente falle, la gente dice, ¿y eso que es cristiano? ¿No has escuchado eso? Porque esperan lo mejor, pero si no estás preparado, te avergonzarás, confesarle será imposible y lo negarás. Prepárate para dar testimonio con tu vida, con tus palabras, para confesarle. Sigamos. Mateo 26, 71 y 72 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Segundo testimonio, le vio otra, Pedro es notorio, y listo para salir de aquel lugar, otra criada les dice a los que estaban allí, yo he visto a este hombre, es uno de ellos. Pedro oyó que estaban hablando de él. ¿Cuál fue su respuesta? Una con la misma intención de la primera, pero con juramento. No conozco al hombre. Les juro que no conozco al hombre. Esta vez la negación de Pedro se hace más fuerte. Le subió de tono, pues fue con juramento. Deuteronomio 5:4 dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. La negación de Pedro es terrible en este punto. La culpa ya está sobre él. Ha dicho con juramento, no conozco al hombre. ¿Van notando el proceso? Con la primera criada solo era entre ella y él, fue directo con él. Pudo haber negociado para no ser descubierto, diciendo, sí soy de ellos, pero no me descubras, por favor. Pero negó delante de todos a su maestro, diciendo, no sé lo que dices. La segunda criada se dirigió a los que estaban allí y lo puso al descubierto. Entonces Pedro negó a su maestro con juramento. Su situación está empeorando. ¿Notan lo que hace? Está en el patio, calentándose con todos, se va alejando hacia la puerta y se alista para huir otra vez y abandonar a su maestro. La negación lo está apartando aún más de su maestro. Sigamos leyendo. Mateo 26, 73, 74 dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Tercer testimonio. Hemos llegado al límite. Ahora los que por allí estaban se dirigen a Pedro y le dicen, verdaderamente, es decir, no hay duda, tú eres de ellos. Y hay tres testigos que dan testimonio de ello. La primera criada, la otra criada que le vio y los que por allí estaban. Pero había algo más que lo delataba, su manera de hablar. Y usó un recurso más para seguir negando. Maldecir. La palabra maldecir aquí es proferir palabras ofensivas o blasfemias que causen un mal, un perjuicio hacia alguien que afecta sus intereses o posición. Pedro usa de estas palabras en contra de su maestro, con tal de no ser descubierto. Es algo así como, yo no conozco a ese tipejo, el hijo de tal por cual, que se cree un sabelotodo, etc. Se subió demasiado de tono y se pasó de decibeles, como dijeran los chavos, se pasó de lanza. Pedro era norteño y solo para entenderlo con nuestro contexto, imaginemos que hablaba más o menos así. Soy Pedro Treviño de la Garza y tengo una suegra que amo mucho, faltaba más. Y arriba al norte, pues, ya que no le guste, que voltee el mapa. Algo así. Bueno, lo que quiero decir es que Jesús y Pedro crecieron en Galilea, al norte de Judea y Samaria. Su manera de hablar era distinto y les delataba. ¿Cómo hablas? ¿Usas palabras que sean necesarias para la edificación de la iglesia y de tu familia? ¿O usas palabras corrompidas? Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Si tú eres de Cristo,
Eres del norte, no del sur. Eres del reino de los cielos, no del reino de las tinieblas. Tu manera de hablar debe tener el acento de los del norte, no de los del sur. Por cierto, saludos desde el sur a nuestros hermanos del norte que nos están viendo. Guadalajara, Zapopan, La Victoria y Colima. Nos gozamos al saber que nos siguen por estos medios. Qué bueno que nos sigan. Si eres del norte, si eres de Cristo, si eres del reino de Dios, si el Espíritu de Dios mora en ti, tu manera de hablar te va a delatar. Pero si no estás preparado para la prueba y para dar testimonio de la verdad, negarás tu acento. Negarás que eres de Cristo y así negarás a tu maestro, cubriendo tu acento y llegando al extremo de hacerlo con maldiciones y jurando. Ese es el extremo. La negación de Pedro ha llegado a su colmo. Después de haber negado 3 veces, enseguida cantó el gallo. El canto del gallo eran cánticos de levitas y el sonido del shofar antes de despuntar la mañana. No era un animalito con plumas como muchos creen. Ese canto del gallo era la señal en que Pedro se daría cuenta de lo que había hecho. Mateo 26:75 dice: Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro se acordó. La situación que estaba viviendo Pedro le hizo olvidar lo que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Las pruebas, las situaciones adversas y a veces las muy favorables también son distractores que tienen fuerza para hacerte olvidar lo que el Señor te ha dicho. ¿Qué te ha dicho el Señor que se te haya olvidado? En las últimas semanas te ha dicho algo que hagas y se te ha olvidado y hoy te lo está recordando. Cuidado, porque puede ser una señal de que le estás negando. Por eso, para no llegar al extremo de negar al Señor, 1, mantente orando. Siempre empieza por aquí. 2, no te separes y te pongas en posición de huir de la iglesia y del Señor y de tu familia. 3, no estés a una distancia donde no seas de ayuda y donde nadie pueda ayudarte. El Señor siempre sabe dónde estás. Jesús dice en Mateo 10:32-33: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos versículos son muy claros y no necesitan de explicación. Pero hay algo más que Pedro hizo y que lo puso en una posición no de huida, sino de restauración. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Fuera del lugar donde sucedía todo, y estando solo Pedro, lloró con amargura después de que cantó el gallo. Pudo no haberle importado y haberse ido a casa y prepararse para la cena de Pascua que se acercaba. Es decir, pudo haber huido y marcar distancia para siempre. Pero su reacción, ese llanto amargo a solas, era el principio de su arrepentimiento, para que a la larga fuera restaurado. 3 veces negó al Señor, pero más tarde el Señor le preguntaría 3 veces: Pedro, ¿me amas? Eso sucedió después de la resurrección. Veamos, Juan 21:15-19 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto,
añadió, sígueme. Pedro sería perdonado y restaurado, y el Señor le confiaría una gran tarea especial y estaría capacitado para seguir a Jesús de cerca, dando testimonio de la verdad y siendo capaz de dar la vida por su Maestro. Y nunca más se alejaría de él. ¿Has estado lejos del Maestro? ¿Has estado separado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Te has distanciado que nadie se da cuenta de tu ausencia? El Señor sabe dónde estás. ¿Será que le has negado con tus acciones o palabras? ¿Te ha hecho recordar el Señor alguna palabra que se te ha olvidado? Si es así, aparta un lugar y ahí, a solas, en la intimidad con Él, derrama tu sentir, derrama tu llanto y pídele perdón de manera sincera. Él te restaurará. Te pondrá en una posición cercana a Él y estarás listo para seguirle y obedecerle. Y nunca más te alejes. Y si nunca has confesado al Señor, ese es el tiempo. No lo dejes pasar. Confiésalo y no lo niegues. Romanos 10, 8 al 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiésalo y no lo niegues. En Él hay sanidad, hay restauración, hay justicia y hay salvación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por recordarnos tu palabra. Cuánto la necesitamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces que tú nos dijiste, nos diste palabra, Señor, pasaba el tiempo y no la hicimos. Nos avergonzamos, Señor. Pero gracias por tu misericordia que es nueva cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Susténtanos cada día. Empezaremos con esto, orando, Señor. Sabemos que la prueba viene. Vienen las situaciones que tú ya nos advertiste de antemano, porque tu venida está cerca, Señor. ¿Cómo podríamos estar preparados si no oramos primero? Si no confiamos. No queremos separarnos de ti para luego huir, Señor. No queremos mantener una distancia y seguirte solo de lejos. Queremos estar cerca de ti, Señor, te lo ruego. Ayúdanos. Te ruego por todos aquellos que nos escuchan, por cada uno, Señor, te ruego, que si tú le has hablado y le has recordado tu palabra, o has hablado a su corazón, o lo has quebrantado, Señor, que tú le restaures, que tú le pongas en alto, que tú le hagas ver, Señor, que es importante para ti y valioso. Te confesaremos, Señor, que tú eres nuestro Señor en todo tiempo. Cuando sea tiempo de hablar, hablaremos, y de callar, callaremos como aprendíamos la semana pasada. Pero te confesaremos, Señor. Ayúdanos. Bendice a cada familia que nos está viendo, Señor. Bendice a cada joven, a cada matrimonio, a cada niño, a cada varón, cada mujer, Señor, de tu pueblo, y añade tú a los que han de ser salvos, y fortaléceles, Señor, para que nunca más se aparten de ti, porque cuando estamos en tu mano, ¿quién podrá arrancarnos de ti, Señor, o separarnos de ti? Ni angustia ni tribulación, Señor. Fortalécenos, te ruego, fortalece a tu iglesia el camino y a tu iglesia en el mundo, Señor. Fortalécenos y haz tu voluntad, así como lo has pensado, Señor, que es buena y perfecta. Nos ponemos en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El nombre de nuestro Mesías en hebreo es Yeshua, y su nombre significa salvación.
Mientras cantamos este canto, piensa que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tomó tu lugar. Así que canta conmigo, Yeshua. Este es tu nombre. Canto aleluya, canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. Canto aleluya, canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. Yeshua, su nombre es Yeshua, su nombre es. Canto aleluya, canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. Canto aleluya, canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. Yeshua, su nombre es. Yeshua, su nombre es. Yeshua, su nombre es. Yeshua, su nombre es. Y vendrá con gloria y poder, no dormirá el que guarda a Israel. Y vendrá con gloria y poder, no dormirá el que guarda a Israel. Y vendrá con gloria y poder, no dormirá el que guarda a Israel. Y vendrá con gloria y poder, no dormirá el que guarda a Israel.
Israel. Yeshua es tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias por tu sacrificio, porque entregaste tu cuerpo y toda tu sangre para la remisión de nuestros pecados. Ayúdanos a recordar esto, Señor, cuánto dolor costó nuestra salvación. Perdónanos, Señor, si hemos olvidado tu sacrificio y no queremos pisotear tu sangre. Padre, ayúdanos a vivir en santidad recordando estas cosas. Ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de la justicia. Te pedimos estas cosas en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si deseas participar y bendecir al Ministerio del Camino, en la descripción de este video encontrarás la información necesaria para hacerlo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.